Precaución, vacunación, realidad. Reflexionamos hoy sobre estas tres palabras con la doctora Silvia Portillo, que siempre es un gusto saludarla y me agrada platicar con usted. Ay, muchísimas gracias, buenas noches. Hoy vamos a ser muy claros, concretos y directos, ¿verdad? Sí. Realmente yo he estado escuchando algunos comentarios que me parecieron extraños y creo que ahora peligrosos, ¿verdad? Cuando se empezó todo esto a hablar de los refuerzos, creo yo que es importante entender que los refuerzos son una dosis de vacuna adicional que se usa para fortalecer o consolidar la fuerza que ha adquirido tal vez el aumento de los anticuerpos en contra del virus, en este caso del coronavirus. Pero me preocupa mucho que escucho que hay gente que se ha puesto ya 4 refuerzos, ¿verdad? O se ha puesto 3 dosis. Usted me contaba eso, me sorprendió. Entonces, sí, y hay conozco de gente que se ha puesto 3, por ejemplo. Sí, pero hay gente que de pronto hasta 4. Entonces yo creo, quiero aclarar que en primer lugar cada compañía de estas vacunas que están circulando por el país ha dado sus directrices con respecto a cuántas dosis y cuándo cada una va a volverse una vacuna con un refuerzo. Hay que entender que es diferente una dosis adicional a un refuerzo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, AstraZeneca, el año pasado, cuando recién había surgido ya la variante de Reino Unido, AstraZeneca dijo en noviembre, ellos salieron en noviembre ya al mercado y dijeron que para este diciembre iban a tener el refuerzo. ¿Ya? Entonces ya entendemos que ya estaban preparándose ellos ante una nueva variante. De ahí Pfizer ha ganado la carrera o la ha estado ganando con respecto a probar ampliar las dosis a diferentes edades, ampliarla a la vulnerabilidad de las embarazadas, ¿verdad? Y ahora ellos lo plantean, ya comprobaron que no va a haber ningún problema si se aplica un refuerzo o una dosis adicional, en este caso ellos llaman una dosis adicional a personas de tercera edad, ¿verdad? O personas que están en riesgo, como son el personal sanitario. Bueno, y en esto de la precaución es porque también, hoy decían, por ejemplo, el ejecutivo de Pfizer, que lo más seguro es que vamos a tener que todos los años, o por lo menos el próximo año, también proceder a la vacuna. Sí, y eso es bien lógico pensarlo porque ya estamos aprendiendo de que este virus muta muy rápido, ¿verdad? Entonces ya, y muta hacia variantes que son sumamente agresivas y contagiosas. Entonces ahí tenemos que no sabemos a qué va a terminar siendo, ¿verdad? Pero Delta sí definitivamente, ya incluso Sinajer calculó que para el 18 de noviembre vamos a estar completamente infiltrados, ¿verdad? Por esta variante tan contagiosa y peligrosa porque la gente se pone muy mal rápidamente, ¿verdad? Y puede llegar a la gravedad y a la muerte rápidamente. Sí, no pierda entonces el distanciamiento, no pierda la doble mascarilla, nosotros estamos en la calle con el noticiero, haciendo estas jornadas también, porque es una jornada de educación ciudadana, de educación en salud. Yo siento que ha sido muy positivo, he visto mucha gente reaccionar en forma muy cordial y a la vez aceptando el uso de la doble mascarilla. Todavía lamento decir que en el Hospital del Tórax estamos teniendo mucho comerciante que está muriendo de COVID, ¿verdad? Pero aprovecho para decirle, licenciado Romero, en el Tórax yo veo, ¿verdad?, la cantidad de pacientes que ingresan y la mayoría, 70-80%, siguen siendo no vacunados. Y de los muertos, igual, ¿verdad? Los no vacunados son los que están muriendo. ¿Ni siquiera con una dosis? Con una dosis, un poquito menos, pero igual, o sea, realmente la protección se está alcanzando hasta cuando usted tiene 2 dosis, ¿verdad? Entonces, es importante que la gente sepa que en la medida que muta, aquello que creíamos que probablemente con una dosis había algún grado de protección, es cierto, pero no tanta como se pensó en un momento dado. ¿Qué tiene que ver con la segunda palabra? Vacunación. Vacunación, ¿verdad? Esta segunda palabra, sí, vacunación. Yo aquí en vacunación lo que quería era recordar que la vacunación ha sido en Honduras siempre un éxito porque ha logrado como penetrar la cultura del país y las mamás aquí creo que nunca nos han negado el derecho de ser vacunados cuando somos pequeños, pero ahora de pronto yo quisiera que la gente entendiera que hay información que no es significativa, que no es útil y que no es real. O sea, ¿de qué serviría o para qué serviría y a quién le serviría que le pusieran un chip? Y la otra cosa es que el gobierno, ¿verdad? Lo que alguna vez, lo que quisiéramos es que se apurara más
pero la verdad es que con respecto a la responsabilidad de colocar una vacuna que no lo va a dañar, en ese sentido sí hay que tener confianza de que se está... Bueno, y de hecho, usted últimamente no ha escuchado reacciones adversas terribles. Las del inicio creo que eran más producto como de un temor colectivo, ¿verdad? Pero la vacunación sigue siendo válida, importantísima, y hay que llegar hasta el último lugar. Y lo que usted decía, que la gente sepa por dónde se informa también, a quién le cree, porque se ha comprobado que la vacunación, si bien no es el 100% de inoculación, es parte importante en este proceso, reduce, minimiza, bloquea el contagio. Sí, y yo creo que en este país, como le digo, hay una práctica muy buena de cadena de frío, hay una práctica muy buena de organizar las campañas. Aquí lo que en el fondo creo que falta es una como más creatividad para llegar a esos sectores que son vulnerables y postergados. Pero, por ejemplo, me hubiese gustado que antes, que en Tegucigalpa, antes de la Semana Morazánica se empezara la vacunación, ¿verdad? Está diciendo que hasta después de la Morazánica. Sí, porque ya después ya vi. Bueno, la otra cosa, ¿verdad? Eso es otro punto muy importante que quería hablar, es que la vacuna no es una cura. O sea, usted no es que empieza con síntomas y se va a ir a vacunar para curarse. Esto no es medicamento, esto es un biológico que ayuda a potenciar sus defensas. Entonces, ¿qué pasa si usted se vacuna sintomático? Se va a poner peor. Se va a poner peor porque eso sucede en todas las vacunas de enfermedades respiratorias. Usted no debe vacunarse si tiene síntomas. Y como le decía yo lo que quisiera es que la gente se vacunara antes de irse a la Semana Morazánica. Eso hubiese sido lo correcto, ¿verdad? Llegar con la vacunación domiciliaria que hemos venido hablando aquí en el noticiero, llegar a las comunidades, acercar la vacuna a la población antes del Morazánica. No, y si llega cerca, por favor aprovechen. Me encantó ver que en los colegios de una meta de 2.200 fueron 2.000, ¿verdad? Eso es bastante y que espero yo que todos los papás, ahí donde uno mira que el papá sí tiene esa responsabilidad con sus hijos, pues téngala también consigo mismo, porque estamos viendo mucho anciano que fue contagiado por sobrinos, hijos que llegaron a visitarlos. Y que la gente que está vacunada por completo tiene las 2 dosis, no se quite la mascarilla, por supuesto. no crea que ya está libre, porque eso también afecta a la persona que tiene alrededor. Sí, estaba leyendo yo creo que en la parte de las realidades, ¿verdad? En la siguiente palabra, realidad. ¿Por qué la coloco ahí? Porque tenemos que tener esa certeza de que las cosas, las estrategias existen. Lo único es que hay que pedirle al gestor que las agilice, las implemente, sin pensar tanto, porque ya han sido probadas. Estaba leyendo hoy casualmente para preparar aquí la conversación, las estrategias del 2013 de OMS con respecto a pandemias, y en ese se estaba refiriendo a las pandemias de gripe. Sí, ya se ve que estas enfermedades respiratorias son las más proclives a hacer pandemia. Y las estrategias son las mismas, estrategias de control, de determinación, cuando empiezan, cuando terminan. Empiezan cuando está en los 5 continentes y termina cuando cada país tiene ya el control sobre su población. Entonces necesitamos que en Honduras se llegue rápidamente al 80, 75, 80%, 90% de vacunación, para con energía empezar entonces ya el refuerzo, porque eso es también otra cosa. La estrategia es primero vacunar con esquemas completos de las poblaciones para tenerlo protegido, para después empezar los refuerzos. ¿Por qué? Porque si no empezamos a caer en una mezcla de gente que todavía es susceptible a tener la enfermedad. Entonces eso nunca va a ayudar, nunca va a contribuir por completo a controlar la pandemia. La realidad es que también los hospitales están en problemas, eso es así, mire, definitivamente la gente tiene que saber lo que están bajando los números, pero también están bajando las pruebas, aquí lo han hablado, y eso yo lo repito como epidemióloga, eso es grave. O sea, es grave, es como de alguna manera enmascarar la realidad y hacer que la gente sienta que puede irse de Semana Morazánica sin que pase nada. Mire, la movilidad va a ser inevitable, es un país pobre, la gente necesita trabajar, pero entonces uno tiene que ser muy responsable con uno mismo. Por eso me encanta ver la gente con qué agradecimiento, con qué alegría recibe la doble mascarilla, pero tiene que usarla y tiene que procurar proveerse, ¿verdad? De doble mascarilla, porque pues no, tampoco va a esperar que esas duren un mes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar, cree usted, para fin de año en vacunación? En vacunación, bueno, a este ritmo todavía va a faltar. O sea, a este ritmo creo que lo ideal sería estar bien para febrero.
¿verdad? Pero febrero sería muy bueno, pensando en las dificultades que tienen a veces para adquirirlo, pero lo que a mí me gustaría es realmente que se acelerara para los grupos vulnerables, porque sin eso vamos a estar siempre teniendo mucha letalidad, mucha letalidad. Embarazadas, menores de edad, adultos mayores. Adultos mayores, exactamente. Doctora, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, siempre un gusto estar aquí. La doctora Silvia Portillo reflexionando, precaución, vacunación, realidad y estas reflexiones que hemos hecho junto a la doctora Portillo.